¿con qué preguntas dejamos este tiempo y con qué respuestas lo dejamos y qué tenemos ahora como preguntas y respuestas? Dios mío. Vamos a ver, yo creo que lo que más caracteriza la crisis es que no tenemos respuestas, porque entonces tendríamos un programa, estaríamos empezando un proceso de curación, ¿no? ante una alteración tan fuerte como la que hay. Y lo que nos encontramos todavía, yo creo que es en la consternación del traumatismo, ¿no? Una consternación del traumatismo que pone en cuestión, pues desde luego, yo he escrito un libro precisamente tratando de expresarlo, que pone en cuestión no solamente los mecanismos económicos, el sistema económico tal y como estaba desenvolviéndose con sus reglas y sus leyes, sino que pone en cuestión pues toda una organización social, ¿no? y un orden de valores. Yo creo que esta época, antes incluso de la crisis de esta naturaleza económica, era una época llena de desprestigio, ¿no? La gente hablaba muy mal de la época, ¿no? Hay épocas en las que se han sentido orgullosos de esto, ¿no? Estas épocas de los felices años 20 y el cancán y todo, épocas que estaban, digamos, orgullosas del momento en que vivían, porque se producían invenciones, porque se veía la sociedad avanzar, el aeroplano, el teléfono, todo esto que caracterizó el principio del siglo XX, ¿no? Sin embargo, esta época estaba muy desprestigiada, ¿no? Los valores se pierden, los chicos no estudian, no han perdido la ética del esfuerzo, no respetan la autoridad, ya no saben lo que es la familia. Quien hablara mal de esta época estaba en la época. Quien hablara bien de la época no pertenecía a la lucidez de esa época, ¿no? De modo que esa pregunta que tú me haces te la respondo precisamente con todo este paquete caótico, ¿no? en que ha venido a devenir una época que sin prestigio todavía ha desembocado en un estallido como el actual, en la que ni siquiera tenemos solución no para unas empresas o para otras, sino para países enteros, ¿no? Que están entrando en quiebra como si fueran instituciones privadas o de una dimensión abarcable, ¿no? Bueno, está bien. Hans, No puedo decir más nada. tus preguntas y tus respuestas. Bueno, no sé, me parece que también tal vez me toca el papel del relativista, porque todos hablan de la crisis, pero a mí me parece que la crisis no es una singularidad, sino la historia de la humanidad consiste primariamente de crisis. La crisis es un factor más, si los limitamos a los siglos recientes, una crisis se llama una crisis de capitalismo. Pero en el capitalismo la crisis es inevitable, es un momento necesario de la dinámica del capitalismo. No había jamás un capitalismo sin crisis. Persino, incluso digo que la crisis es un elemento indispensable para el sistema del capitalismo, ¿no? De manera que es también un mecanismo de aprendizaje. Porque, ¿por qué ha tenido tanto tiempo ya el capitalismo? Marx decía que se acabó en breve tiempo, ¿no? Hace 150 años ya, el fin del capitalismo. ¿Por qué subsiste? Que el enigma de la vitalidad del capitalismo es que es capaz de aprender cosas, naturalmente no voluntariamente, solo supresión de las cosas, es decir, la capacidad proteo, ¿no?
de ese sistema es la razón por qué no está desaparecido. Mientras, por ejemplo, el sistema comunista es incapaz de aprender, de aprendizaje, ¿no? Sí. Demasiado curioso, ¿no? Y hay también el hecho que los economistas sufren de amnesia, porque no conocen nada la historia de su propia disciplina, la economía. Porque la quiebra de Estado, por ejemplo, un caso que otro día leí un libro de un americano, Rogoff, que hace un elenco de todas las quiebras de Estado, ¿no? Por ejemplo, Grecia, después de su independencia, ha sufrido 20 quiebras. Es prácticamente el estado normal del estado griego, Grecia. es el bancarrota, ¿no? El Estado quebrado. Sí, es quebrado siempre, siempre. América Latina, hay casos. Al inicio de la evolución del capitalismo, ya en Ámsterdam, la cosa del law, en Inglaterra, en Francia, ¿no? Toda una serie de crisis interminables. Creo que la única diferencia, que una diferencia seria, es que anteriormente las crisis eran localizables. Eran una crisis de Argentina, una crisis de Japón, una crisis de tal y tal. Naturalmente la globalización ha hecho así que ahora no se limita regionalmente, ¿no? De un país al otro país, sino hay una dinámica global. Sí. En ese sentido es más seria Más la grave. crisis, más seria, pero hay que aprender. Me disculpen de esas barbaridades que hago en español, todos los solecismos, los errores gramaticales, Eso, etc. tú tienes un español global. Sí, me temo de sí. Hans, ¿sabes que Verdú ha escrito un libro justamente que se titula, lo que pasa es que no es, digamos, literal, no hay que tomarlo literalmente, se llama El capitalismo funeral. Sí. Y yo lo que quiero es, a raíz de lo que ha dicho Hans, ¿cómo ves tú las razones, o cuáles son las razones por las que ese animal, el capitalismo, El monstruo. ha sido capaz de sobrevivir al otro dinosaurio Sí. que era el comunismo, es el comunismo? Pero no eran comparables, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido en la historia, ha habido un sistema de producción feudal y demás, después hubo un sistema de producción capitalista, y luego hubo unas reacciones contra un sistema injusto, explotador, que creaba miseria en una masa de población cada vez más creciente, ¿no? más grande, y que dio pie a pensar en alternativas a ese sistema. ¿Qué ha ocurrido? Pues que todas esas alternativas han fracasado, ¿no? Sí. Y hemos llegado a un momento en que todo el mundo, así como no hay país que se declare ahora mismo de un poder absoluto, todos son demócratas, se llame Filipinas, se llame Turquía, se llame Venezuela, todos son demócratas. Y socialdemócratas. Socialdemócratas. Como dice Hans. Todos son capitalistas, esencialmente, sí. Todos son capitalistas. Entonces, efectivamente, lo que dice Hans es muy importante. Claro, no es una crisis local en una pieza del mecanismo, ¿no? Sino que todo el mecanismo queda afectado, es decir, todo el mundo, ¿no? Entonces, las posibilidades, digamos, de que los demás acudan a salvar a un náufrago se complican cuando empiezan a naufragar todos, ¿no? Esa es una. Pero luego el sistema, todo el sistema en sí, está puesto, como es un sistema global, ya no es el sistema capitalista, es el sistema por antonomasia. Ya no hablamos de una organización económica o socioeconómica, ¿no? Hablamos de una civilización, como si dijéramos, ¿no? Esa es la que está puesta en cuestión, ¿no? Este orden del mundo, no del capitalismo, no, sino este orden del mundo, es el que ahora está en una situación crítica
y de la cual, pues como corresponde a las crisis, no sabemos cuál es el remedio, ¿no? Pero lo cierto, y Hans lo ha dicho antes en una conversación con periodistas y nos lo ha dicho a nosotros estos días aquí en Tenerife, no hay una sola crisis, hay muchas crisis. Lo cierto es que antes, digamos anteayer, hablábamos del problema de la globalización y ya la gente se ha olvidado de ese problema y ahora hablamos del problema de la crisis. ¿Estas cosas son coyunturales o estas cosas dejan una herida, Hans, en la sociedad? Es decir, lo que nos está pasando ahora tiene un efecto anímico sobre la sociedad o es algo que un día el mercado se levantará y dirá, bueno, tampoco se preocupen tanto que vamos a arreglar la bolsa de Nueva York e incluso la de Madrid? Ese plural de crisis, prefiero el plural al singular porque hay una fuerte competencia entre una crisis y otra crisis. Tenemos una crisis ecológica, ¿no? Problema del clima, problema del crecimiento de las poblaciones, tenemos un problema nuclear, tenemos una crisis de terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que me parece difícil de integrar todos esos problemas en un solo juego de pregunta y respuesta, porque cada uno debe examinarse minuciosamente. Pero pienso también, a veces lamento, que es muy arriesgado de decir la frase, pero el fracaso del comunismo ha un desventaja, digamos, porque un sistema como ningún colectivo aprende cosas voluntariamente, solo supresione. El sistema capitalista, cuando emanado da parte del comunismo, ha appreso muchas cosas, ¿no? El estado de bienestar, por ejemplo, ¿no? Una cosa no voluntaria, sino solo forzado por una fuerza alternativa, mala, pero existente, fuerte. En ese sentido, la presión facilitaba un mejoramiento para la más grande parte de las poblaciones, porque sí ha servido. Bueno, sí, no, yo le eché una mano. Yo creo que es muy importante lo que dice respecto a lo de que la amenaza comunista hizo a muchos países europeos para neutralizarla, crear el estado del bienestar. Toda la socialdemocracia europea es una respuesta a la amenaza de una agitación obrera que podía contagiarse de la revolución soviética, ¿no? Yo ahora que me gustaría, en la línea de lo que has planteado, hacer una reflexión un poco filosófica, ¿no? Aunque no sea filósofo ni nada de eso. Lo que ocurre ahora en el mundo, bueno, digamos que, porque tú has dicho, esto cambiará las ideas o no. Bueno, hay crisis matrimoniales episódicas que se pueden restañar, ¿no? Sí. Pero hay crisis matrimoniales que si no se refunda la relación no puede seguir, ¿no? Yo creo que si en estos casos, si esta crisis continúa y sigue afectando profundamente y extensamente al mundo, refundará algo, ¿no? Creo que yo tengo esa esperanza que sea una refundación para mejor. Pero también quiero esta reflexión filosófica en el sentido de que la vida, en general, como la entendimos hasta anteayer, era un proceso, ¿no? Pues tenía su desarrollo, tenías incluso un trazo predeterminado, pues tenías una novia, un novio, te casabas con él para toda la vida, vivías en la casa en la que te morías y te enterraban en el mismo nicho, ¿no? Algo que después
terminaba pues en una metafísica del cielo, del infierno, lo que fuera más allá, ¿no? Había un proceso, ¿no? Lo que ha ocurrido con la globalización y con los medios de comunicación, que son muy importantes en esto, es un factor muy importante de contagio, ¿no? Es que se producen explosiones. O sea, el modelo terrorista no es el modelo solamente de la bomba de ETA o de la bomba de los islamistas, ¿no? Es el modelo al que asistimos diariamente. Tú te abres un día el periódico o estás abriendo la radio y te encuentras con que la bolsa en Nueva York ha bajado un 10% y no sabes ni por qué, ¿no? Ni por qué ni por qué no. De modo que el pánico, el miedo tan contagioso, sea de una cosa o de otra, está instalado como un fenómeno nuevo de ser. No hay un proceso que te lleve a un destino, ¿no? Sino explosiones, ¿no? Esto es lo que creo que es muy nuevo en el mundo, ¿no? Como consecuencia de la gran comunicación general, del gran poder mediático, ¿no? Y de la globalización, naturalmente, de las interconexiones más allá de la comunicación informativa, ¿no? Pero, ¿quieres añadir algo a lo que ha dicho Verdú? Me parece que también hay esta hipnosis para el concepto de la seguridad, ¿no? Es una necesidad muy relativa, porque el riesgo de ser víctima de un acto terrorista es mucho, infinitamente menor que lo que conducir un automóvil. Sí, sí. Es mucho más grave, ¿no? Mucho más muertos en la circulación automovilística, que el terrorismo es un juego complicado en el cual intervienen también los servicios de seguridad, y un acto terrorista es una joya, una alegría para todos los servicios de la policía del mundo, porque reafirme su importancia, más personal, más poder, más servicios secretos, más todo eso, más legislación y más medidas de yo creo que más control sobre la población. Sí, pues hay también el papel de las medias masivas de comunicación, porque un terrorismo sin publicidad no existe. Depende absolutamente de los grandes títulos de la televisión, que de otra manera, cuando se una bomba en una discoteca en Indonesia, ignorado por los medios, no existe. Es solo por eso que lo hacen, por la publicidad. Claro, y los medios ahora, además, lo sugería Vicente, ¿no? No, son instantáneos y universales, no, globales. Es que, lo que te digo es que no solamente se alegra la policía del acto terrorista, es que los medios vivimos de eso. Es decir, ya no hay eso, en la misma idea del proceso, no hay periódicos de pensamiento en el sentido en que los conocimos, de opinión y demás. Tanto el Le Monde como The New York Times, como Washington Post, como El País, ¿no? Somos periódicos sensacionalistas. Si tú tienes una triple violación de la hija, de lo que sale en primera, no sale en sucesos, sale en primera, ¿no? Y estás esperando tener una noticia sensacionalista, o sea, explosiva, de una naturaleza escandalosa, sí, para que tu empresa funcione. Eso es un contagio generalizado. Es la misma idea del terrorismo. O sea, el periódico hace terrorismo. Reproduce el modelo. No solo es que informe del terrorismo y gracias a eso el terrorismo alcance su efecto, ¿no? Sino que el periódico es terrorista, ¿no? En las películas... ¿Te cogen eso entre comillas? Sí, quiero decirte, los efectos especiales de las películas, todo lo que son sensaciones, lo que hace Apple con sus innovaciones, son sensaciones. Yo he visto vender Apple en Japón, en Tokio, porque me cogió ahí, y era un acontecimiento ciudadano, era la salida del iPod, ¿no? Bueno, es una forma de expresión de la sociedad que tiene naturalmente sus costes y sus correspondencias con la vida que llevamos, ¿no? La vida
ya no es ese proceso largo y predeterminado, sino que se trata de tener muchas experiencias, muchas aventuras, recibir sorpresas, vivir la vida, porque no hay un más allá que te vaya a recompensar. Todo tiene que ser aquí y cuanto antes y cuanto más intensamente, ¿no? Esa es la idea también del marketing, con todo el empleo de todos los factores emocionales. En fin, pues hablaremos más de esto, pero es un modelo que se ha ido instalando y que no es de un lugar, de un campo, de otro campo, es un orden de entendimiento de las cosas que, por supuesto, tiene unas consecuencias incontrolables. Yo te decía ayer, mira, es que todo parece incontrolable. La gripe es incontrolable, ¿no? La bolsa es incontrolable, los efectos todo es incontrolable. Los petróleo, los pozos de petróleo y sale el petróleo, es incontrolable, ¿no? Sí. Es como si hubiéramos ingresado en una época en la que, justamente al contrario de la anterior, donde nos queríamos dominadores del mundo y que nuestro progreso consistía precisamente en ordenar el mundo a una voluntad con un proyecto humano, hemos llegado a este estado caótico, ¿no? Con una cantidad de contradicciones en el camino, ¿no? Tal vez depende también del grado de complejidad de un sistema, ¿no? Cuando hago una hipótesis, poniamo la hipótesis que la humanidad en su estado presente de globalización aparece como un superorganismo. Bien, un superorganismo de enorme complejidad, con la red, con el internet, con la comunicación, con la radio, con los medios, con todo eso, ¿no? También la bolsa, también los procesos económicos, todo eso. Pero un organismo de ese tipo no puede existir sin sufrir también una patología, porque los organismos siempre hay maladías. En ese caso, especialmente las dolencias psíquicas. En ese sentido, creo que la humanidad sufre de neurosis, de depresiones, de psicosis, de borderline fenómeno. Solo no se ve un psiquiatra que puede curar el superorganismo. Pero eso nos lleva a la política directamente. Es decir, si todas las desgracias que afectan a la humanidad, incluidas las desgracias naturales, es decir, las enfermedades, etcétera, etcétera, se supone que hay un organismo que está relacionado con el superorganismo, que es la política, que trata de ayudar a las personas a conducirse en la polis, en la ciudad, a ser más felices. ¿Qué pasa con la política? Hemos abandonado el siglo XX, que era el siglo de la política, y hemos llegado al siglo XXI y todo el mundo habla fatal de la política. ¿Qué le ha pasado? Bueno, yo creo que la política y los políticos y la clase política es de los sectores más desacreditados de esto, y creo que la desafección de las gentes con los políticos están suficientemente justificadas porque la corrupción es ya tan grande en todas partes, ¿no? Y no en los países de los poderes absolutos, los monarcas, sino en las democracias, ¿no? Y no en las democracias del otro confín del mundo, sino en Italia, en Inglaterra, en España. No estamos hablando en Estados Unidos. Estamos hablando de la política como una excrecencia que está costando mucho a la sociedad, ¿no? Los políticos son parásitos, los políticos piensan en ellos y no en el ciudadano. Toda esa idea que había tan idealista del pueblo soberano, del ciudadano, ¿no? que participaba y expresaba su voluntad y con eso tenía su representante, etcétera, ¿no? que es el mundo del nuevo régimen, ¿no? Eso
ha quedado reducido a una condición grotesca, ¿no? Que un ciudadano vote cada 4 años y con eso se dice que participa democráticamente en el orden de su país, es una farsa, ¿no? Que un presidente de un club de fútbol o un entrenador sea despedido cuando el equipo va mal y que un presidente de gobierno se acomode ahí 4 años y se lo haya uno que tragar, cuando una vez tras otra en los sondeos los ministros salen suspendidos, una vez, 3,2, 2,1, uno, no sé. No presentado. No presentado. Y nada, y no pasa nada. Bueno, quiero decir que eso es tan incongruente con un mundo en el que precisamente se ha producido un fenómeno extraordinario, y es que las nuevas tecnologías de nuestra época son tecnologías que afectan directamente a las personas. No son máquinas que hacen más cosas en menos tiempo, ¿no? No son cohetes que llegan más lejos, ¿no? Son webs sociales, ¿no? Son medios de comunicación que ponen a la gente más en relación entre sí y la permiten participar, sugerir, cooperar en programas. Todas las ideas esas de idea de cooperación, de participación, de crítica, de sugestión, de intervención, todo eso ahora es más posible que nunca, ¿no? Y por lo tanto es todavía más ridículo que nunca que un señor gane unas elecciones ahora en Inglaterra o en España, ¿no? Y se esté un cuatrienio, él y todos sus señores del equipo, ¿no? Y señoras, ¿no? Durante todo ese tiempo. Bueno, hay que decir que es un anacronismo, es un desacuerdo absoluto con todo demás y con la vida esta de cambios continuos a la que me refería antes, ¿no? Ni las parejas duran a veces... 7 años. Bueno, la media en las parejas ahora que no casadas en Francia está por ahí, ¿no? En 4 años. Si se casan está en 7, ¿no? Bueno, en fin, si todo esto es así, ¿no? ¿Cómo la política puede sostenerse? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que es un sistema caduco, rancio, revenido y que... ¿A qué corresponde esto? A la descomposición. ¿Qué es la descomposición? La corrupción. O sea, pues eso que decía el otro día Laguirre, no sé si con buena o mala intención, decía, la corrupción está en el interior, o sea, es consustancial a las instituciones. Bueno, consustancial a las instituciones. Sí, bueno, claro, es consustancial a instituciones podridas, claro. Magnus, ¿tú ves la misma podredumbre? Yo no me gusta tanto una división tan neta. Por una parte hay los malos políticos y de otra parte hay el pueblo sano, buen sentido, honesto, etcétera, etcétera. Me dubito un poco en esa división neta, clara, ¿no? Porque el señor Berlusconi ha sido, la mayoría ha votado por él tercera vez, sabiendo claramente que es un payacho, que es un criminal, que todas esas cosas, que es una figura increíble, insostenible en una democracia, pero lo han votado después de todas las experiencias. ¿Por qué hay también una identificación con ese tipo de señor? Porque yo parlo de Italia, no sé bastante bien los casos de España, pero en Italia es muy claro porque el italiano medio dice, si yo fuese en su situación, yo faré la misma cosa, ¿no? Con las mujeres, con los jóvenes, no pagar jamás impuestos, como él, exactamente esa cosa, la misma cosa. Hay en nosotros también un mínimo de complicidad, porque de otra manera los resultados de esos políticos no serían jamás elegidos, votados, ¿no?
Cuando tú haces la experiencia, yo me acuerdo la época del Bush en Estados Unidos. Todos decían, yo no voté por Bush. En Italia, ninguno votaba por Berlusconi porque tienen un poco pudores, hay un residuo de pudor, ¿no? De manera que no digo que sea equivalente, ¿no? Pero hay un mínimo de complicidad, de otra manera no se explica la cosa. Sí. Bueno. O sea, que está interiorizado, parece, ¿no? Entonces hay digamos, un mal mayor. Sí. Es más inextirpable. Tú dices, en un libro tuyo, tú recoges una frase de Rem Koolhaas que dice, la corrupción desempeña un importante papel en la planificación. Y hablas de los destrozos, la porquería, la putrefacción, que ya forman parte del estilo del mundo. Es decir, ¿tenemos que convivir con eso? Bueno, la basura basura. nunca ha tenido tanto prestigio, la basura, ¿no? La basura, tú ahora mismo compras un bolso reciclado de productos los de desecho y vale más caro que por eso. O sea, tú llevas un cuaderno con papel reciclado y no sé cuántos, etcétera, etcétera, ¿no? Ha tomado un valor ético, ¿no? La basura es una de las cosas más moralmente positivas que es. Así es en el arte, lo ha sido en el arte desde el arte povera y esto, han sido también el feísmo, todo esto, ¿no? Y el uso de materiales de desecho, que sigue siendo así, los premios Turner, ¿no? Bueno, eso yo creo que la basura ha sido, hombre, hay una metáfora muy bonita en La Coruña y es que la basura ilumina la ciudad, ¿no? Ah, sí. Sí, ilumina la ciudad. Gracias a la basura la ciudad tiene luz, ¿no? Hay energía. en Alemania y en otros lugares, pero bueno, ya que tenemos un alemán con nosotros, un ilustre alemán, hay parques tecnológicos, parques industriales, donde una fábrica produce con los residuos de la otra, ¿no? Y la otra produce con los residuos de la otra, y luego al final residuo cero, ¿no? Esa es la idea de nuestro tiempo, residuo cero, ¿no? Esa idea de una purificación a través de una desaparición, ¿no? Que esa es la otra idea que tiene Paul Virilio de la estética, de la desaparición. Pero yo quiero decir que tiene razón Hans cuando habla de que no somos nosotros buenos, o sea, buenos y los políticos malos, no. Como tampoco es verdad que que esta crisis sea una consecuencia de la codicia, la avaricia, yo qué sé, de unos señores malísimos y no sé qué, que nos han sacado los cuartos, no. Ellos, la economía de casino, que se dice, ha sido una economía de casino, pues ha ido bien porque había clientes, ¿no? Iba la gente a jugarse la pasta, ¿no? Y jugaba la pasta porque pensaba en sacar más dinero especulando. ¿Por qué se ha producido la burbuja inmobiliaria? Porque la gente compraba para especular, todos especulaban, ¿no? Ahora, yo creo en la condición humana que tiene, como pasa con todo en este mundo, una parte positiva y otra parte negativa. Si estamos aquí vivos todavía es porque la parte positiva de cooperación, esta es una especie cooperadora, ¿no? Que ha ido progresando y gracias a que ha estado estableciendo entre sí relaciones de potenciación de esa unidad. Y yo veo en las redes sociales, y vuelvo a decir que me parece que es una época muy característica en que las nuevas tecnologías sean nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no? Y de la información, pero no, de la comunicación. No son tecnologías de la bomba atómica, no son tecnologías de yo que sé, ni siquiera de genética, sino son de comunicación humana, ¿no? Y todo esto que a veces se dice, bueno, es que es esto de la comunicación en Internet, es una comunicación medio falsa porque no es tú a tú. Oye, bueno, deja. La comunicación tú a tú era horrorosa, ¿eh? Quiero decir que muchas veces echamos de menos la familia tradicional, la pareja no sé cuántos, pero la familia tradicional era una fuente de represión enorme y la pareja esa para toda la vida era la represión absoluta. Tú no hacías esto porque
la pareja no podía hacerlo o no quería, y así sucesivamente, ¿no? Esta liberación de esa relación tan estrecha en el vecindario, en la unidad familiar, en la sociedad en general, ¿no? Ha creado una clase de relación que permite tener del otro la porción que deseamos para degustarla mejor, ¿no? Y eliminar o poner en un segundo plano todo lo que pudiera ser una causa de conflicto y de malavenencia, ¿no? Bueno, partes positivas. En Estados Unidos habrá ahora más de 100 millones de personas que están dando 7 u 8 horas de su semana en trabajos voluntarios sin retribución, ¿no? Lo que Rifkin habló del tercer sector, ¿no? Un sector fuera del mercado, que ayudan a la gente a construir viviendas que no tienen, que ayudan a aprender a leer, que se cuidan de los ancianos, bueno, que están prestando servicios sociales en general, ¿no? Esa condición, bueno, en todo el voluntariado, en Estados Unidos es muy importante el voluntariado, siempre en el discurso de la nación, tú lo sabes bien, cuando el presidente se dirige, siempre hay una fila que representa al voluntariado, un sector de la sociedad que está obrando en pro de la sociedad. Bueno, Sí. todo ese aspecto que, por otro lado, no está sin retribución ninguna, no es eso, no son santos. No. Pero, hombre, la mayor terapia para separados, para deprimidos y no sé qué, para aumentar la autoestima, es precisamente actuar en ayuda de los demás, ¿no? Es decir, ese intercambio de dar y recibir, dar esa ayuda voluntaria y recibir un refuerzo de la autoestima, también está en los principios de la condición humana. Y yo, tal como veo las cosas, podemos todos hacernos corruptos, ¿no? Pero viendo las cosas como están, si tenemos que salir de la situación esta, creo que la otra faceta de la condición humana podría ponerse en marcha por muchas razones y con muchos medios ahora mismo, ¿no? Parece que abrió una luz en el túnel, ¿no? Forse, tal vez Vicente me ha entregado una llave a uno de los grandes misterios de la contemporaneidad, es que, porque yo no me maravilla jamás cuando una cosa va mal. Lo que me stupisce, lo que me sorprende, lo que no me explico bien, es el hecho que las cosas que funcionen. Porque malgrado el gobierno, malgrado los partidos políticos, a pesar de todo eso, hay cosas que funcionan, ¿no? El guagua que llega, que parte, la leche en el supermercado fresca, cosas de ese tipo, ¿no? Que es una especie de normalidad banal. No son las grandes ideas por 100 años, no es eso, sino ¿cómo se explica la cosa? Si hay tanta corrupción, si hay tanta estupidez, tanta injusticia, todas esas cosas, tal vez eso es un elemento, ese tipo de cooperación el cual con recompensa, sí, tampoco es... queda un capital invisible de buen sentido, direi, ¿no? Sí. No todos son matos, no locos. todos locos, no todos son terroristas, no todos son bancarios, no etcétera, etcétera, ¿no? Hombre, hay una cosa que sin duda el capitalismo presionado, claro está, ¿no? Pero presionado por esa crítica a su desafuero, ¿no? Le ha hecho transformarse, ¿no? Primero, en los años 60, en Europa, antes en Estados Unidos, pero en los 60 en Europa, empezó a desarrollarse el prêt-à-porter, que hizo que muchas cosas que no tenía la gente acceso las comprara, ¿no? Y lo celebraba tanto porque los precios habían bajado, porque estaban a disposición de más gente. Pues Pierre Cardin empezó con el prêt-à-porter de trajes que eran
solamente accesibles a una gente determinada, hizo eso accesible a mucha gente, ¿no? Y bueno, y creó pues una sensación de estar participando en una sociedad más democrática que correspondía pues también con la socialdemocracia y tal, ¿no? Y ese tiempo que que las máquinas habían conseguido ese desarrollo era tan, digamos, tan prestigioso, tan célebre, que la gente, yo he vivido eso en mi vida, ¿no? La gente enseñaba una cosa y decía, mira, está hecha a máquina, ¿no? Como una cosa, no era cosa de tontería de una mano, estaba hecha a máquina, estaba bien hecha, ¿no? Y llegó un momento que después la gente empezó a pensar que tanto prêt-à-porter, tanta producción en serie, era un tratamiento de todos los clientes como borregos, ¿no? Y empezó a poner pegas a eso. Y el capitalismo reaccionó y empezó a hacer productos personalizados, que fue lo último que ha llegado hasta ahora, la customización, ¿no? Coches que hacía Honda que olían a pomelo o a papaya en el interior, cambiaban, podías tener tapicerías, podías por la Reis todavía, claro está todo eso, ¿no? Te podías diseñar tus zapatillas a tu antojo, personalizado todo. En Bilbao había un sitio que hacían tatuajes y decía el anuncio del personaliza tu cuerpo. Sí, todo es. Personaliza tu cuerpo. Sí, sigue siendo así, ¿no? El capitalismo reaccionó personalizando su cuerpo y las empresas reaccionaron con la responsabilidad social. Está la cosa ética, o sea, todos los hombres y mujeres de prestigio, los actores, las actrices, pero las empresas también, hicieron obras de caridad, actuaban contra la malaria, aportaban fondos para el desarrollo de zonas empobrecidas. Efectivamente, todo esto ha sido un elemento que ha entrado en el capitalismo. Pero si faltaba poco, cuando ahora ha venido la crisis, resulta que nos estaban cobrando muchísimo más, ¿no? Ahora resulta que te dan 2 por 1 o 3 por 2. O sea, que era todo más barato Sí, que lo que pagábamos. era mucho más barato. Entonces, eso no es en vano. Cuando esto termine, dirán, bueno, oiga, somos consumidores que nos hemos enterado de cómo iban las cosas, ¿no? Sí, eso de despertarse de pronto depauperados debe ser, es terrible, ¿no? Que es como se ha despertado la sociedad ahora. Pero déjame, Magnus, que haga una pequeña excursión a mejores tiempos, si los hubo, ¿no? Sí. Tú dices en El hundimiento del Titanic, tu libro de poemas, sí, dice, aquellos sí que eran buenos tiempos. Creía en cada palabra que escribía y escribía el hundimiento del Titanic. ¿Hubo mejores tiempos? Es decir, hemos abandonado un siglo que nos tiene que dejar insatisfechos totalmente, o hubo buenos tiempos, hubo esperanzas defraudadas o no luego, pero cosas buenas que ocurrieran. Muy transitoriamente. Ahí, naturalmente, sin ilusión no se vive, ¿no? Especialmente los jóvenes tienen que tener un mínimo de ilusión, de otra manera no se vive, ¿no? Pero sirve también la desilusión. Es también un efecto útil, porque vivir solo ilusionado. Y en Europa, en los países desarrollados, ¿no? Ricos, las sociedades ricos, teníamos, mucha gente, la mayoría tal vez, tenía la idea fix que cada año debe ser mejor que el año pasado. Es un efecto muy curioso porque históricamente una tesis sin fundamento. La historia jamás fue así, que haya un crecimiento más bien, vivir más bien, el nivel de vida, el estándar de vida aumenta al infinito. Eso fue la convicción de mínimo 30 años, sino 40 años en Alemania, por ejemplo, en España después de la transición. Y
se ha verificado efectivamente un mejoramiento, pero a concluir con eso que va a continuar al infinito es una operación, no puede ser, no puede ser. La matemática demuestra que la tasa de crecimiento no va al infinito. Sí, sí, sí. ¿No? Es una aberración que vaya al infinito. Sí, es normal, es también un efecto de una cierta, no muy agradable normalización, que esos índices de crecimiento bajan. Es normal, vivimos en un mundo finito, no infinito. De manera que los esfuerzos no pueden continuar así. Por eso pienso que es posible convivir con ese tipo de lenta normalización. Como Europa fue dominado todo el mundo. La España, un grande imperio mundial, British Empire, enorme. ¿No? Es normal, así es la vida. A lo mejor lo que ahora ¿no? está, Hans, a lo mejor lo que está ocurriendo, y Vicente y lo demás, lo que está ocurriendo ahora es que el mundo que iba así para arriba, empieza también el imperio del mundo a bajar, ¿no? Sí, porque el nuestro al menos. Sí, No, el pero imperio de el nuestro nuestro, mundo, ¿no? el No sé si nuestro. el mundo No, animal. Característico de lo que ha pasado en esto, que no es que hayan subido todos. O sea, yo, para el libro que escribí, El capitalismo funeral, lo que estudié la historia de las otras crisis y tal, un fenómeno que se repitió en las vísperas de cada crisis de este tipo fueron los aumentos de la diferencia de rentas, ¿no? Ah, sí. Y esto ha sido un fenómeno de estos años. Ha habido una acentuación de la diferencia de rentas entre los dominantes, los ejecutivos de no sé cuántos, y la gente en general. Los felices años esos de la socialdemocracia eran también los años de la clase media, una clase media muy extendida, ¿no? Y lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos es que la clase media ahí se ha empobrecido, ¿no? Hombre, yo me acuerdo en el año 60 y tanto, no sé qué, o 70, que todos eran pronósticos sobre que cada vez tendríamos más ocio, las 40.000 horas sería todo lo máximo que trabajaríamos en nuestras vidas, y el resto era un tiempo de ocio, de contacto con los demás, de cuidado de los niños, yo qué sé, disfrute del cariño y de los recreos de este mundo. Y sin embargo, ha aumentado muchísimo las horas de trabajo, ¿no? Hay gente, bueno, por poner Estados Unidos, que es una locura, que llevan 2 o 3 años sin vacaciones nunca, ni fines de semana, y trabajando 50 y tantas horas de lunes a sábado, ¿no? Bueno, pues eso ha sido un factor muy importante, ¿no? La diferencia de rentas que se ha acentuado tantísimo en los últimos tiempos, con todas las cosas que luego han aparecido, que si los bonos, que si las stock options, que si no sé cuántos. Esto ha creado una diferencia de rentas que crea, de una parte, infelicidad, porque una de las razones importantísimas de la infelicidad es vivir en una sociedad donde el vecino tiene más que tú y tú no puedes alcanzarlo, ¿no? Eso en Estados Unidos se ve muy bien con los coches. Cuando cambia de coche, el vecino enseguida se pone, bueno, en fin, se ve muy bien porque ahí, como no se comunican, se ven los jardines, las parcelas. Pero eso es, por ejemplo, a veces cuando salen los índices de felicidad en el mundo, pues aparece a lo mejor Níger, que es pobrísimo, que son más felices que yo que sé, que los canadienses. Pues porque resulta que allí la diferencia de rentas no es tan grande y no hace padecer tanto el sentirte inferior, ¿no? Y crea otro fenómeno, que es lo que se ha desarrollado mucho, ¿no? Crea un fenómeno de desconfianza, ¿no? Los muchos desconfían de esa conspiración de los pocos, ¿no? Y los pocos desconfían de la posible subversión de los muchos, ¿no? Esto crea esta sensación de desconfianza, que es lo que ha ido desembocando en estos movimientos de despeñamiento de la bolsa, esa desconfianza, ¿no? La inseguridad. Siempre os dicen que hay que tener confianza, pero es un error. No hay que jamás confiar en un banco. Un banco no es... En una caja sí, ¿no? No, porque
Porque no es objeto de un banco de aumentar tu fortuna, sino de aumentar la fortuna de la banca. La banca gana. Sí, claro, un mínimo de escepticismo es necesario, no somos, la ingenuidad puede encantar, pero no puede servir. Ahora, Vicente habla de la felicidad en el estilo del mundo, habla de la felicidad y dice que se pregunta a él si la intensificación de los contactos humanos puede llevar a la felicidad. Es decir, ¿hay alguna llave para que seamos menos desconfiados, más felices? ¿Puede, o nuestro estado natural también es ir así como los países y después bajar, ¿no? A menos tú debes preguntar eso, porque yo pienso que existe también un exceso de contacto humano. A conversar con miles de personas no me parece una buena idea. En el Facebook, por ejemplo, hay un concepto de amistad. Un amigo es una persona que hace parte de ese network, ¿no? Sí. Son 100.000 personas que son todos amigos. Ah, no, gracias. Imposible. A ver, Verdú, Sí. tu proposición o tu pregunta. No. Muchos más. Tu pregunta era exactamente esta. ¿Mayores contactos humanos para ser más felices? Bueno, vamos a ver, los psicólogos han visto que la felicidad no correlaciona con la inteligencia, ni con la religión, ni con la altura, ni con la cultura. Eso me alegra. No. ¿Eh? Ni siquiera con la riqueza, ¿no? Ni con la riqueza. Ni con la Correlaciona con la relación, con el contacto con los demás. Ni con la belleza, perdona. Con la belleza tampoco. Yo he conocido mujeres muy guapas, he tenido la suerte, Y hombres también. pero no me he fijado tanto. Y no te creas tú que lo pasaban bien. O sea, primero porque cuando bueno, en fin, eran guapísimas, ¿no? Y desde que eran jóvenes siempre había pues un cierto recelo ante ellas, ¿no? Si eran ascendidas, pues había suspicacias, ¿no? Si llamaban la atención de los hombres del trabajo, despertaban envidia, ¿no? Y se sentían muy acomplejadas, ¿no? Incluso tenían la sensación de que debían hacer algo para no lucir tanto, ¿no? Y muchas de ellas padecían problemas de autoestima precisamente por esa sobreestimación que recibían como un incómodo en sus vidas, ¿no? No correlacionan con la belleza. Pero sí es cierto, por ejemplo, que cuando a ti te dan un premio literario de esos tantos que te dan, lo que te gusta es llamar por teléfono y decir: Pilar, Vicente, no sé qué, me han dado un premio, me han dado el Príncipe de Asturias, como bajas. Sí, pero si no tienes a nadie quien Pero eso decir, se lo han dado a él. claro, pero quiero decir, Te lo darán a ti. hombre, seguro. Pero si no tienes a nadie con quien compartir eso, la cosa se reduce muchísimo. Como al contrario, si uno sufre adversidades, llega un momento, y hay gente que tiene la mala fortuna de que la vida, hay familias en donde se siembra la tragedia y y tiene la sensación de que la vida se ensaña contra uno, ¿no? Si tienes contacto con todos los demás y los demás te empiezan a contar, pues no sabes lo que me pasa a mí y lo que le pasa a la otra y al otro. Empiezas a ver que la vida no va contra ti en particular, sino que la vida es así de arbitraria y tal, ¿no? La comunicación con los demás ayuda enormemente a soportar los males y a aumentar los bienes, ¿no? Y quiero decir una cosa sobre los bancos, ¿no? Y es que una cosa que ha descubierto Internet y todo ese mundo de los amigos y lo que sea, es que podemos acabar con los intermediarios, ¿no? Acabar o reducirlos mucho, ¿no? Los bancos han sido unos intermediarios pues súper
parasitarios, explotadores y demás. Son intermediarios, explotadores, todos estos que nos venden los productos 100 veces más caros o 500 de lo que pagan al agricultor, al punto que echan al agricultor de su trabajo, ¿no? Pero también los políticos. Y esa es otra de las razones por las cuales creo en una transformación, ¿no? Los políticos son intermediarios que están comportándose como los intermediarios estos que nos venden las frutas y verduras o los bancos, ¿no? Gentes que nos cobran la confianza, que están aprovechándose de nuestros votos para utilizarlos en un provecho que nos perjudica, ¿no? Pero hay también un pequeño paradojo que quisiera nominar, que es anteriormente los pobres trabajaban mucho, ¿no? Horarios de 10, 20 horas al diurno en el campo, etc. Hoy en día, al revés, la persona que tiene un empleo fijo trabaja 36 horas, mientras el investment banker trabaja 80 horas. Es decir, que muy extraño el caso que los ricos trabajan más que los pobres. Es muy, muy interesante. Es una cosa. También vale para un cierto aspecto del político también, porque naturalmente un político tiene una vida de miseria que uno aceptará jamás, con todas las sesiones, con todo debe ponerse cosas. Los bebés, debe empezar los bebés en la calle, todas esas cosas. Para conseguir votos. Una vida aburridísima, muy aburrido con todos esos consejos que por horas, con los discursos que saben ya de antemano qué cosa va a decir el otro. No, es el comité, un infierno, pobrecitos. Pero no lo dejan. No lo dejan. Sí, a ti y a mí nos aterroriza esa vida, ¿no? Pero yo he visto, como tú habrás visto, a amigos que perdían el cargo de alcalde o de concejal y lloraban. Sí. Y llevaban esas vidas terribles que estabas diciendo, ¿no? El chofer, pierde el chofer. Perdían el chofer, Pierde el chofer, ya dramático. Bueno, estamos casi en el filo del tiempo final y nos hemos hablado de algo que parece capital, ¿no? En la situación anímica del mundo, por lo menos de la sociedad en la que nosotros vivimos. Europa y el universo vivieron en el siglo pasado, a finales, dos sucesos que tuvieron a España y a Estados Unidos como protagonistas, que fueron los atentados de Al Qaeda en Nueva York y en Madrid. Y también hubo otro suceso que fue el final del muro de Berlín. Es decir, el mundo es distinto ahora. La sorpresa es que sea peor. ¿O no lo encuentran ustedes? ¿Qué efecto ha tenido sobre el mundo? ¿Han tenido sobre el mundo esos sucesos, Hans? Yo creo que mucho más importante el fracaso del comunismo que el terrorismo. Yo relativizo el terrorismo porque es un artefacto. Es un artefacto, no tiene una consistencia real, políticamente real, ¿no? Es demencial y no tiene la lógica que tiene es una lógica muy, muy patológica. La incidencia del terrorismo puede ser dramático, pero para la mayoría de la gente yo considero un riesgo de nuestra civilización globalizada, porque cuando se globaliza todo, se globaliza también el crimen, la energía criminal, el terrorismo globaliza. Naturalmente es inevitable, tú no puedes hacer como el virus, por ejemplo, el virus por el avión, ¿no?
llega a todas partes, ¿no? Una gripe, non so, una influenza, una cosa del genere, lo mismo vale también para la patología política. Y las sociedades deben aprender a vivir con ese riesgo guardando la proporción. La proporción no es una guerra mundial, no es eso. Yo estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Creo que toda esta idea, que no sé por qué ha aprendido tanto, ¿no? Del choque de civilizaciones, todo esto, es un sinsentido, ¿no? El Islam no tiene alternativa a nada y lo que hay es actos terroristas, como dice Hans, accidentes, pero no transforman nada, ¿no? Yo creo que lo único que ha ocurrido, bueno, claro, si no es lo mismo que ocurra, aunque sea de mayor proporción, un atentado en España que en Estados Unidos. Estados Unidos es muy propenso al miedo, ¿no? El miedo en Estados Unidos ha estado presente en las películas de marcianos, en los procesos contra el macartismo. Siempre, Estados Unidos siempre no estoy haciendo metáfora, Estados Unidos se ha sentido una tierra prometida, ¿no? Una tierra prometida, así se fundó Estados Unidos, ¿no? Como una tierra elegida por Dios, ¿no? Contra la cual atentarían, naturalmente, todos los enemigos posibles del mundo, demonios, ¿no? Entonces, en Estados Unidos prende mucho el miedo, ¿no? Entonces, toda esta gran resonancia del 11S y demás tiene que ver, naturalmente, con los medios de comunicación, como ha dicho Hans antes, y después por haberse producido en un lugar especialmente de resonancia del pánico, ¿no? Los norteamericanos... es una fuerza de vida el miedo, ¿no? El miedo al otro, esa forma de instalación en el territorio, con sus preservaciones, todos sus mecanismos de cerraduras y alarmas y todo esto. Bueno, y ahora ya pues Inglaterra tiene un sistema de videovigilancia que es algo enorme. Es algo asombroso. O sea, la red de videovigilancia es más larga, más extensa en kilómetros que la electricidad. O sea, es que, claro, y los barrios, cuantos más cámaras tiene un barrio, más cara es la vivienda. Pero digamos que este es un momento en el que, en efecto, tú lo cuentas en El perdedor radical, ¿no? Es decir, estamos viviendo también el lugar común de las comparaciones, es decir, el lugar común, a veces trágico, de las comparaciones, porque, por ejemplo, en una parte del mundo nosotros podemos burlarnos de Dios y no nos pasa nada. Pero en otra parte del mundo, si tú te burlas de Dios, pasa muchísimo. Es decir, los conceptos de libertad de expresión, que a mí la expresión, libertad de expresión me llena de pavor también, ¿no? Pero es curioso porque tú dices que mientras que a Mahoma se le puede satirizar aquí, allí en el Islam, eso es motivo de gran... Sí, interesante también que muy ajeno a la civilización islámica en lo general es el concepto de la das jetzt wieder die verdammt nochmal die Gegenseite, no, la Gegenseite, reciprocidad. La reciprocidad. Yo quiero que la mosca la mezquita se debe en todas partes, pero la iglesia cristiana no, jamás, no, absolutamente no. Es decir, una cosa bastante elemental, el quiproquo, la reciprocidad. La reciprocidad, siempre allena. Pero eso no tiene por venir. No, yo es que quiero decir que es una alternativa. Claro, el burka, ¿cómo va a tener por venir, ¿no? Sí. ¿Cómo va a sostenerse esa discriminación de las mujeres? Eso no tiene por venir. Cuando, no sé, como en cualquier país islámico, o, no sé, o
de cualquier lugar del mundo, chinos, indios, no sé qué, cuando quieren recibir algo de verdad, de valor, si es en el cine, buscan un Oscar, ¿no? Si quieren un reconocimiento científico, buscan un Nobel, ¿no? Los premios en China, en India, no tienen valor. O sea, me acuerdo, en la India estaban los centros comerciales, que ahora ya no existen, pero hace 10 años o 12 años no había, no existían, primero porque no se aceptaba esa exhibición de riqueza, de ostentación, de productos de consumo y tal, ¿no? Y luego porque las mujeres no se podían cambiar en lugares públicos, no se podían probar el vestido que iban a comprar, ¿no? Entonces inventaron en Nueva Delhi pasadizos en donde la mujer cogía el vestido y hacía como que se salía del centro comercial para cambiarse y no incurrir bueno, todo quiero decir, todas esas cosas ya son tan grotescas, ¿no? Que bueno, que no tiene por venir. Esa amenaza que se ha atribuido al islamismo y todo eso y eso de la choque de las civilizaciones y todo el asunto, eso es un cuento chino. No tiene más que estas sacudidas de terrorismo y demás, ¿no? Pero que no afectan a la sustancia de las cosas, ¿no? Hans, tú, lo digo también a los espectadores, como es natural, has tenido un enorme interés por España, por América Latina. Tu insistencia en ese interés te ha llevado a viajar por Andalucía, por el País Vasco. En América Latina eres un poeta de habitual visita, es decir, que eres lo que nosotros llamamos un hispanista o un hispanófilo. O hispanófilo, sí. Hispanófilo. Sí, sí. Y un día me dijiste, en 1991, en tu casa de Múnich, en una entrevista que yo te hice entonces por tu libro sobre el delirio y la política, me dijiste, ustedes los españoles han tenido mucha suerte. Nosotros, los alemanes, aún no hemos eliminado los fantasmas de nuestro pasado. Y no sé, decías tú, qué mecanismo usaron los españoles para olvidar tan pronto. Y resulta que 20 años después todo el mundo está recordando lo que pasó. Sí, es inevitable. Es cierto, es inevitable suprimir para una década, 2 décadas, pero al final todo surge la colaboración en Francia. Otro ejemplo, ¿no? Por mucho tiempo. Aún la revisión sobre la cuestión de Argelia, ¿no? La guerra de Argelia. Todavía no, pero va a venir, es inevitable, creo. Pero todo dicho eso, debo decir que, en primer lugar, me gusta el planeta, ese planeta. En segundo lugar, me gusta el continente. En tercer lugar, me gusta también la España y la isla. Vicente, como habitante de este territorio, esa reflexión de Hans sobre el olvido y ahora súbitamente otra vez la memoria. ¿Cómo ves tú a este país siempre forcejeando entre el recuerdo y el olvido? Mira, yo no sé si esto obedece a una intención política o si es una emergencia espontánea de las cosas. Yo creo que ha sido, de alguna manera, avivado por los políticos, porque realmente no es que se olvidara lo que ocurría, pero haber llegado a estos extremos también tan siniestros, ¿no? En las fosas, yo creo que no ha hecho bien sino a quienes
lo han utilizado como una operación de distracción de otras cosas, ¿no? En fin, yo no tengo un concepto muy claro de esto, si es necesario la catarsis de la recuperación de los restos de las cunetas para pasar a una etapa de cordialidad. Creo que la población española se ha renovado de lo bastante como para que no por generosidad, ni por olvido, ni por nada, sino por ser ya 2 generaciones más allá, pues las cosas han quedado más disueltas si no las avivaran, ¿no? Me parece. Pero se podría dispensar de las ramblas de General Franco, ¿no? Sí. Basta, ¿no? Bueno, ya en Santa Cruz ya no hay tantas, ¿no? Aunque ayer en la Orotava vimos la avenida de Carrero Blanco, Ah, sí, sí. al lado del cuartel de la Guardia Civil. Pero en fin, vamos poco a poco. Hans y Vicente estuvieron ayer con el profesor Wilpret y con su esposa Victoria Eugenia, recorriendo los lugares de Humboldt. Ustedes saben, la mayor parte lo sabrá, que Hans Magnus Enzensberger es además editor y hace unos años tuvo la idea de reeditar la magna obra de Humboldt, que puso a disposición sobre todo de los jóvenes alemanes que no sabían de Humboldt. Y ayer tuvimos el placer de acompañarles por ese territorio que él fue hollando y descubriendo. Hay un hermoso libro publicado, entre otros, por el Cabildo Insular de Tenerife y por Francisco Lemus, que recoge esa visita. Y ahora Hans ha estado en esos lugares hasta como poeta, como editor, como seguidor de Humboldt. Y hoy he tenido la satisfacción de acompañar a Vicente Verdú a visitar a un gran artista nuestro, a Pedro González. Es decir, ahí como que han tocado 2 realidades, una del pasado geológico, botánico, etcétera, y otra del presente, digamos, artístico, que tiene tantas connotaciones en nuestra tierra, ese gozne que supone Pedro en lo que es la historia cultural de las islas. Para acabar, a mí me gustaría que ustedes, empezando por Vicente, hicieran una pequeña crónica de esos descubrimientos, por tu parte, la visita a Pedro, y por parte de Magnus, ese recorrido tan bien guiado por los lugares de tu antepasado y paisano, ¿no? Vicente. Pues mira, yo lo que veo como una cosa milagrosa, como podríamos, es la vinculación que me ha ofrecido estos últimos años de mi vida pasada, a las islas, ¿no? Por razones de varias condiciones, ¿no? Y probablemente también ese afecto que ha sido cada vez más intenso y no sin justificación, como bien sabes tú, pues me ha hecho muy sensible a las cosas de las Islas Canarias, ¿no? Y concretamente en el caso, por ejemplo, de Pedro González, que le vi un cuadro en el Hotel Mencey donde estábamos, ¿no? Y por el quien pregunté, pues no sé qué cosa despertó que nos hizo ir esta mañana a visitarle a su casa, una casa que tiene en la laguna, que con su estudio allí dentro. Nos ha recibido con una hospitalidad y con una fuerza que a lo mejor no tenía ni para sí mismo en aquel momento, ¿no? Nos ha franqueado el estudio, nos ha enseñado los cuadros gigantescos que no podía desplazar fácilmente él con sus fuerzas. Y para mí, claro, tú me lo recuerdas porque para mí ha sido realmente emocionante en los 2 sentidos, ¿no? Artísticamente porque
me ha interesado más todavía cuando he conocido más su obra, y personalmente porque ha sido de una generosidad humana extraordinaria, ¿no? Bueno, yo tengo ese, no solo ese recuerdo como el único de los que me llevo ahora tan positivos de Santa Cruz, sino uno de los principales, ¿no? Por la clase de persona que he conocido y por la clase de artista que es, ¿no? Magnus, tu recorrido. Las breves estancias del cual he disfrutado en Tenerife me ha enseñado dos cosas. La primera cosa, he entendido por qué Humboldt era incapaz de resistir a la tentación de pasar, de explorar esa isla, el entusiasmo, fue capaz de entusiasmo ese señor al llegar en los trópicos casi como un mato, o sea, comportado como un loco, una locura para él, porque de la Prusia, de la cual partí, otra cosa, ¿no? Pero la otra cosa que me ha enseñado la recorrida nuestra es que es muy extraño el personaje, casi increíble, porque su estancia en Tenerife fue, si me recuerdo bien, 5 días. Sí. 5 días. En 5 días, ese señor ha visto mucho más que otros que van a Tenerife todos los años para bañarse, para no vean nada. No vean de nada de lo que ese señor entendí en 5 días. Es impresionante, ¿no? Es genial la capacidad no solo de aprender, sino de percibir, de tocar con todos los sensos, el olfato, todo. La ciencia ayudaba muy bien, ¿no? Tenemos, como los botánicos, naturalmente, Bueno, no, tenemos que... Capitulación total. Sí. Gracias. Bueno, gracias. Enloquecido. Enloquecido. Muy bien, muy bien.